Nunca he creído en cosas raras, ni fantasmas, ni brujas, ni maldiciones. Siempre pensé que esas historias solo existían porque la gente necesitaba explicaciones cuando algo salía mal. Por eso, cuando acepté aquel trabajo, no vi ninguna señal de peligro. Lo vi como lo que era: dinero rápido, pocas preguntas y una noche de carretera. Ahora sé que estaba equivocado. Todo comenzó una tarde nublada, de esas en las que el cielo parece aplastarte desde arriba. Yo llevaba meses sin empleo fijo. Hacía pequeños fletes, mudanzas, repartos ocasionales, lo que saliera. Tengo un camión viejo pero confiable, heredado de mi padre. Con él he recorrido medio país, cruzando pueblos que ni siquiera aparecen en los mapas. Ese día estaba en una gasolinera, al borde de una carretera secundaria, en un tramo olvidado entre dos estados. Mientras llenaba el tanque, un hombre se me acercó. No recuerdo su rostro con claridad, y eso es lo que más me inquieta ahora. Solo recuerdo su voz, grave, lenta, como si cada palabra pesara demasiado. ¿Buscas trabajo esta noche? No era raro que alguien ofreciera algo así. Asentí sin pensar. Depende, le dije. ¿Qué hay que mover? Me explicó que necesitaba transportar unas cajas hasta un poblado pequeño, a varias horas de ahí. Nada ilegal, según él, solo cosas viejas de una casa que iban a vaciar. Pagaba en efectivo, y bastante bien, demasiado bien. Debí sospechar cuando me dijo que tenía que salir esa misma noche. Debí sospechar cuando mencionó que no podía usar la carretera principal, que debía tomar un desvío viejo, casi abandonado. Y debí salir corriendo cuando agregó en voz baja: pase lo que pase, no se detenga, pero el dinero nubla el juicio. Siempre lo hace. Acepté. Las cajas ya estaban listas. Eran de madera, selladas con clavos oxidados, pesadas de una forma extraña, como si el peso no fuera uniforme. Al cargarlas, sentí un escalofrío, una sensación rara en las manos, como electricidad estática. Me dije que era el cansancio. Salí poco después de las 10 de la noche. Al principio el camino era normal, asfalto gastado, postes de luz separados por largas distancias, la radio sonando bajito para no quedarme dormido. Pero conforme avancé y tomé el desvío que me indicaron, todo empezó a cambiar. La carretera se volvió más angosta, el pavimento desapareció en algunos tramos, sustituido por tierra y grava. La vegetación se cerraba sobre el camino como si quisiera tragárselo. Los árboles parecían inclinarse hacia mí, y sus sombras se movían de formas que no coincidían con la luz de mis faros. No había señal, no había casas, no había nada. Solo yo, el camión y las cajas. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. Venía de la parte trasera. Frené un poco, pensando que alguna caja se había movido. El golpe volvió a escucharse, más fuerte, seco, como si alguien hubiera pateado la madera desde dentro. Me reí nervioso. Me dije que era la suspensión, el camino irregular, cualquier cosa. Subí el volumen de la radio y seguí. El problema fue que la radio se apagó sola. El silencio que quedó fue tan pesado que me zumbaban los oídos. Solo se escuchaba el motor y mi propia respiración. Y entonces, una voz, no afuera, adentro del camión. Oiga, giré la cabeza de golpe. El asiento del copiloto estaba vacío. Oiga, ¿ya vamos a llegar? La voz era débil, temblorosa. Venía claramente de la caja más cercana a la cabina. Sentí cómo se me helaba la sangre. Esto no es gracioso, dije intentando sonar firme. Si hay alguien ahí, más vale que hable ahora. No hubo respuesta inmediata. Solo ese sonido, como uñas rascando madera desde dentro. Recordé las palabras del hombre en la gasolinera. No se detenga. Apreté el volante con tanta fuerza que me dolieron las manos. Seguí avanzando, con el corazón desbocado, mirando constantemente el espejo retrovisor. Las cajas no se movían, pero juraría que una de ellas estaba vibrando. Entonces, el camino terminó. La carretera se abría en un claro, y frente a mí apareció el poblado, o lo que quedaba de él: casas de adobe derrumbadas, postes torcidos,
ventanas negras como cuencas vacías. No había luces, no había perros, no había gente. Era un pueblo muerto, pero no abandonado. El camión se apagó solo, y en la parte trasera todas las cajas comenzaron a golpear al mismo tiempo. Ahí entendí que no había venido a entregar objetos, había venido a entregar algo que no debía estar suelto, y apenas era el comienzo. El silencio después de que el camión se apagó fue peor que los golpes. No era un silencio normal, no había grillos, ni viento, ni ese murmullo lejano que siempre existe incluso en los pueblos abandonados. Era como si el sonido hubiera sido arrancado del lugar. Yo respiraba, pero sentía que el aire no se movía. Golpeé el volante una y otra vez, intentando encender el motor. Nada. Tranquilo, tranquilo, me repetía. Solo es una falla eléctrica. Pero las cajas no dejaban de moverse. No eran golpes caóticos. No. Eran rítmicos, coordinados. Como si algo o alguien supiera exactamente cuánto espacio tenía para moverse dentro de cada una. Miré por el parabrisas. El pueblo parecía observarme. Las casas, torcidas y derruidas, formaban una especie de círculo natural alrededor del claro donde me había detenido. No había calles bien definidas, solo senderos de tierra que se perdían entre las ruinas. Entonces, ocurrió algo que todavía hoy me cuesta explicar. Una luz se encendió. Era tenue, amarillenta, proveniente de una sola casa al fondo del poblado. Una casa que segundos antes juraría que no estaba ahí. Era más grande que las demás, con una estructura distinta, más antigua. De sus ventanas salía esa luz enferma, como de vela vieja, y la puerta se abrió. No, susurré. Alguien salió. No caminaba como una persona normal. Se deslizaba como si sus pies apenas tocaran el suelo. Era alto, demasiado delgado, cubierto con algo que parecía una sotana o un abrigo largo. No distinguía su rostro, pero sabía que me estaba mirando. Las cajas se detuvieron. El silencio regresó, más pesado. La figura levantó un brazo y señaló directamente hacia la parte trasera de mi camión. Sentí un nudo en el estómago. Esto no era una entrega, era una devolución. La voz volvió a escucharse dentro del camión, esta vez más clara. Por favor, no nos deje aquí. Giré lentamente hacia la parte trasera, como si pudiera ver a través de la pared metálica. Las cajas temblaron otra vez, pero ahora el sonido era distinto. No era desesperación, era miedo. No puedo ayudarles, murmuré. No sé qué son, no sé qué quieren. Algo golpeó la cabina desde atrás con tal fuerza que el camión se sacudió. «Abra», gritó una voz diferente. «Ya es hora». El motor se encendió de golpe. No esperé a entender por qué. Metí primera y avancé. Las luces iluminaron al hombre de la casa por un segundo, y fue suficiente para desear haberme quedado ciego. No tenía rostro. Donde deberían estar los ojos había solo piel estirada. La boca era una hendidura cosida con algo negro, grueso, como alambre, y aún así sonreía. El camión avanzó directo hacia él. Pensé que lo atropellaría, pero cuando pasé por donde estaba, no sentí ningún impacto. Miré por el espejo. No había nadie. El camino, que antes no existía, ahora se abría frente a mí, como si el pueblo lo estuviera expulsando. Aceleré. No miré atrás. Las cajas comenzaron a golpearse de nuevo, con más fuerza que antes. Una de ellas crujió. La madera empezó a abrirse. «¡No!», grité. «¡No salgan!». Algo atravesó la caja. No era una mano. Era algo largo, torcido, con demasiadas articulaciones. Rasgó la madera como si fuera cartón. Luego otra cosa salió de otra caja. Y otra más. El camión se llenó de un olor horrible, como carne vieja y humedad. Las voces se multiplicaron. Nos prometieron descanso. Nos encerraron. Nos olvidaron. Sentí un dolor punzante en la cabeza. Las luces del tablero parpadearon. El camino parecía alargarse, deformarse, como si no quisiera dejarme ir. Y entonces escuché algo que me heló la sangre más que todo lo anterior.
mi nombre. Oye, mi nombre. No se los había dicho. Jamás. Una de las cajas se abrió por completo. Lo que había dentro se levantó lentamente, golpeando el techo del camión. No tenía forma definida. Era una masa oscura, envuelta en restos de ropa antigua, con algo que parecía un rostro humano, mal colocado. Tú aceptaste, dijo. Tú nos trajiste. El camión comenzó a perder velocidad como si algo invisible lo estuviera sujetando desde atrás. Pensé que ahí terminaría todo, pero entonces vi la luz del amanecer. No era fuerte, apenas un gris pálido en el horizonte, pero fue suficiente. Las cosas dentro del camión comenzaron a gritar, no de rabia, de terror. No, todavía no. No nos deje aquí otra vez. El camino se sacudió. El pueblo que ahora quedaba atrás comenzó a desdibujarse como una pintura mojada, y de pronto, silencio. El camión avanzó libremente. Miré por el espejo. Las cajas estaban cerradas, intactas, como si nunca se hubieran movido. Seguí manejando hasta que el sol salió por completo. Cuando encontré una carretera conocida, me detuve y bajé del camión, temblando. Abrí la parte trasera. Estaba vacía. No había cajas. No había marcas. No había nada. Solo un símbolo tallado en la madera del piso del camión. Un símbolo que, desde esa noche, aparece en mis sueños. Nunca volví a aceptar trabajos nocturnos. Nunca volví a pasar por carreteras secundarias, porque sé que ese pueblo no desapareció. Solo está esperando a que alguien más acepte el trato. Hay cosas que no deberían hacerse por curiosidad. Eso lo entendí demasiado tarde. No éramos adolescentes imprudentes, ni buscábamos fama en Internet. Éramos adultos, personas normales, con trabajos normales, con vidas comunes. Y aún así, fuimos lo suficientemente estúpidos como para creer que un ritual antiguo no era más que una historia vieja. Una superstición exagerada de un pueblo olvidado. Todo ocurrió en el sur, en una zona rural donde el tiempo parece avanzar más lento. Yo había ido a ese lugar por trabajo, un proyecto temporal que me obligó a rentar una casa durante varios meses. Fue ahí donde conocí a los otros tres. Éramos vecinos nada más. Coincidíamos en la tienda, en el camino de terracería, en las tardes largas donde no había mucho que hacer. Las conversaciones comenzaron siendo triviales. El clima, la señal de celular, lo difícil que era conseguir transporte después del anochecer, hasta que alguien mencionó la casa del cerro. Dicen que nadie dura ahí, comentó uno de ellos una noche. No más de una semana. Pregunté por qué. Nadie respondió de inmediato. Eso debió ser suficiente para cerrar el tema. La casa estaba en lo alto de un cerro cercano, separada del pueblo por un sendero estrecho y mal cuidado. Desde abajo se veía como una mancha oscura contra el cielo, incluso de día. De noche, parecía absorber la luz. Ahí se hacía algo, dijo otra voz. Antes. Insistí. Error número 2. Me contaron que décadas atrás un grupo de personas se reunía ahí para pedir favores, no a santos, no a dioses conocidos, a algo más antiguo, algo que, según ellos, habitaba debajo del cerro. ¿Y qué pasó?, pregunté. Que el ritual quedó incompleto. Rieron nerviosos. Yo también. Las risas no duraron mucho. Esa misma semana comenzaron los ruidos, golpes en la madrugada, susurros que parecían venir del suelo. Una sensación constante de estar siendo observado, incluso dentro de mi propia casa. Pensé que era estrés, sugestión. Hasta que encontré el símbolo. Estaba dibujado con ceniza frente a mi puerta. Un círculo imperfecto, con marcas que no reconocí. Alrededor huellas descalzas, demasiadas, de distintos tamaños. Fui con mis vecinos. Ellos también lo habían visto. Está despertando, dijo uno, muy serio. Esa noche, sin planearlo realmente, decidimos subir al cerro. No para provocar nada. Eso nos repetimos. Solo queríamos ver la casa,
confirmar que no había nadie ahí, tranquilizarnos. Mentíamos. Todos lo sabíamos. La subida fue larga. El aire se volvía más frío conforme avanzábamos. El sendero parecía cambiar, como si no quisiera ser recordado. Juraría que dimos vueltas en círculos más de una vez, aunque el cerro no era tan grande. Cuando llegamos, la casa estaba abierta. La puerta principal colgaba de una sola bisagra. Dentro, el olor era insoportable. Humedad, tierra removida, algo metálico, sangre seca. El piso estaba cubierto de símbolos, el mismo que había aparecido frente a nuestras casas, multiplicado decenas de veces. En el centro había un hueco, un agujero profundo, oscuro, del que salía un aire caliente como un aliento. No debimos venir, dije. Nadie me respondió. Uno de ellos estaba leyendo algo en voz baja. Un cuaderno viejo, de hojas amarillas, lleno de anotaciones escritas con distintas manos, en distintos años. Aquí dice cómo cerrarlo. Susurró, ¿cómo terminar el ritual? ¿Cerrarlo? Pregunté. ¿Qué significa terminarlo? Él levantó la vista. Que alguien tiene que quedarse. Sentí que el suelo vibró bajo nuestros pies. Desde el agujero algo se movió. No lo vimos, lo escuchamos. Un sonido húmedo, lento, como de algo arrastrándose desde muy abajo. Y entonces la casa se cerró sola. La puerta se cerró con un golpe seco que retumbó en toda la casa. No fue un portazo violento. Fue peor. Fue firme, definitivo. Como si alguien hubiera decidido que ya no había marcha atrás. El eco resonó en las paredes desnudas y luego se apagó, absorbido por ese silencio espeso que parecía pegársenos a la piel. ¿Quién fue? Pregunté, aunque sabía la respuesta. Nadie. Intentamos abrirla de inmediato. La jalamos, la empujamos, incluso uno de nosotros le dio una patada desesperada. La puerta no cedió ni un centímetro. Era como si se hubiera fusionado con el marco. Fue entonces cuando el olor cambió. Ya no era solo humedad o encierro. Era un olor vivo, tibio, como si la casa respirara con nosotros, o por nosotros. Desde el agujero del centro del piso comenzó a salir un sonido distinto. No era el arrastre de antes, era un murmullo. Muchas voces superpuestas, hablando en un idioma que ninguno reconocía, pero que todos entendíamos de alguna forma primitiva, instintiva. No mires, dijo alguien. No mires hacia abajo. Miré. No vi un cuerpo, ni una criatura definida. Vi movimiento, sombras que no respetaban la forma del hueco, que se estiraban y se retraían como si el agujero fuera solo una boca demasiado pequeña para lo que había debajo. El cuaderno volvió a crujir. Dice que el que lo sostenía tragó saliva, que esto nunca se cerró porque faltó el último paso. ¿Cuál? Pregunté. No respondió de inmediato. Levantó el cuaderno y nos lo mostró. En una de las páginas había un dibujo, 4 figuras humanas alrededor del círculo y una quinta dentro. Uno tiene que quedarse, repitió. Vivo. El murmullo se volvió más fuerte. El piso vibró. Sentí como algo rozó mi tobillo, aunque sabía que no había nada visible tocándome. Esto es una locura. Dije, vámonos, rompamos algo. La ventana. Nos giramos hacia una de las ventanas, y no estaba. Donde debería haber una abertura solo había pared sólida, cubierta de símbolos nuevos, frescos, como si acabaran de ser dibujados desde dentro de la casa. «Nos está escuchando», susurró alguien. Y entonces habló. No desde el agujero, desde todas partes. Tardaron mucho. La voz no tenía tono, no era grave ni aguda, no sonaba masculina ni femenina. Simplemente existía, vibrando dentro de nuestras cabezas. Nos prometieron cierre, descanso, forma. Sentí una presión terrible en el pecho, como si algo invisible me empujara hacia el centro del cuarto. No somos los que buscan, dije sin saber por qué. No sabemos nada. La casa crujió. Todos saben algo, respondió la voz. Solo lo olvidan. Uno de nosotros gritó. Cayó de rodillas llevándose las manos a la cabeza. Está aquí.
Lloraba. Está dentro de mí. Su piel comenzó a moverse, no como espasmos, como si algo se acomodara debajo, estirándola desde dentro. Nadie se acercó. Nadie pudo moverse. El cuaderno cayó al suelo abierto en una última página. Había una frase escrita con tinta oscura, casi negra. El que se quede no morirá, pero tampoco regresará. El murmullo se transformó en expectativa. Elijan, dijo la voz, o todos se quedan. Nadie hablaba, nadie respiraba bien. Yo sentí algo distinto, no miedo solamente. Sentí reconocimiento, como cuando entras a un lugar y sabes, sin explicación, que ya estuviste ahí antes. Di un paso al frente. No, dijo alguien, no tienes que... Pero ya lo sabía. Desde el momento en que vi el símbolo en mi puerta, desde que escuché los susurros, desde que el cerro comenzó a aparecer en mis sueños. Yo me quedo, dije. El murmullo cesó. El aire se volvió pesado, casi líquido. El suelo del centro se abrió un poco más, lo suficiente para que el vacío me llamara sin palabras. Recuerda, dijo la voz, tú aceptas. Asentí. Sentí manos invisibles tocarme la espalda. No me empujaron, me guiaron, como si supieran exactamente cómo bajar sin romperme. Mientras descendía, escuché a los otros gritar mi nombre, llorar, suplicar. Luego, nada. No hubo oscuridad total. Había algo parecido a luz, pero no venía de ningún lado. Vi formas imposibles, superficies que se doblaban sobre sí mismas, recuerdos que no eran míos flotando como reflejos en agua sucia. Falta poco, susurró la voz. Solo quédate. Y lo hice. No sé cuánto tiempo pasó, días, años. No existe el tiempo ahí abajo, pero un día sentí que algo se cerraba, arriba. El cerro dejó de murmurar, la casa se apagó, el pueblo volvió a dormir. Yo cumplí. Desperté tirado al borde del cerro, al amanecer, solo, sucio, vivo. La casa ya no estaba. Regresé al pueblo. Nadie me reconocía. Mis vecinos no existían. Nadie recordaba la casa del cerro. Pero por las noches, cuando todo está en silencio, siento que algo me observa desde debajo de la tierra, esperando. Porque el ritual se terminó, pero no quedó satisfecho. Nunca me gustaron los lugares cerrados. Por eso acepté ese trabajo. Soy técnico de audio. No famoso, no importante. De esos que arreglan grabadoras viejas, micrófonos olvidados, cintas que nadie más quiere tocar. Me pagan por rescatar sonidos que ya no interesan a nadie. O eso creía. Todo empezó cuando una universidad me contactó para revisar unas cintas antiguas encontradas en una bodega sellada desde hacía décadas. No eran valiosas, según ellos. Solo material histórico. Grabaciones de campo, entrevistas, cosas así. Había una condición extraña. Debía trabajar solo. Me llevaron a una sala pequeña, sin ventanas, en el sótano del edificio. Dejaron las cajas sobre la mesa y se fueron sin decir mucho más. Las luces fluorescentes zumbaban de una forma incómoda. El aire olía a polvo viejo y humedad. Abrí la primera caja. Cintas de carrete abierto, etiquetas escritas a mano, fechas que no coincidían entre sí. Algunas parecían muy antiguas, otras no tanto. La mayoría estaban rotuladas con nombres de lugares rurales, pueblos pequeños, zonas montañosas. Nada fuera de lo común, hasta que encontré una. No tenía fecha, no tenía lugar. Solo una frase escrita con letra temblorosa. No reproducir completa. Sonreí. Siempre dicen eso. Preparé el equipo, limpié los cabezales y presioné play. Al principio solo había estática. Luego, viento. Un ambiente abierto, como de campo. Escuché pasos, respiración agitada. Una voz masculina comenzó a hablar muy cerca del micrófono. Estoy grabando esto para que quede constancia. Si alguien lo encuentra, no vayan al pozo.
Me incorporé en la silla. La voz seguía nerviosa, susurrante. Mencionaba un pueblo, un lugar donde la gente desaparecía lentamente, no de golpe. Una persona por semana, a veces una por mes. No gritan, decía. No piden ayuda. Solo dejan de responder. Se escuchó un sonido profundo, hueco, como un eco que no debería existir al aire libre. Está abajo, susurró la voz. Siempre estuvo abajo. Sentí un escalofrío, pero seguí escuchando. Era solo una grabación. Eso me repetía. Entonces ocurrió algo que no estaba en la cinta. Mi nombre. Dicho claramente, con mi propia voz. Me quité los audífonos de golpe. El sonido cesó. Miré la grabadora. Seguía reproduciendo. Me volví a poner los audífonos. La voz masculina había cambiado de tono. Ya no sonaba asustada. Sonaba aliviada. Ya escuchaste, ¿verdad? Dijo. Entonces ahora sabes. El fondo cambió. Ya no era viento. Era un espacio cerrado. Se escuchaban gotas cayendo muy abajo, con un eco imposible. No mires demasiado tiempo, continuó. Él aprende las caras, aprende los sonidos. Intenté detener la cinta. El botón no respondió. Las luces de la sala parpadearon. Y entonces, debajo de la voz grabada, escuché otra. Una respiración lenta, profunda, justo detrás de mí. Me quedé completamente inmóvil. No fue valentía. Fue instinto puro. Ese momento en el que el cuerpo entiende que cualquier movimiento puede empeorar las cosas. La respiración detrás de mí no era imaginaria. No era un reflejo acústico de la grabación. Era irregular, húmeda, demasiado cercana. Tragué saliva con cuidado. El sonido se detuvo. Esperé varios segundos antes de girarme lentamente. No había nadie. La sala seguía igual. Paredes grises, la mesa metálica, las cajas apiladas, la luz parpadeando como si nada hubiera pasado. Pero la cinta seguía avanzando. Volví a ponerme los audífonos con manos temblorosas. Si estás escuchando esto, decía ahora otra voz femenina. Ya es tarde para advertencias. No importa cuándo o dónde. El sonido no se queda en la cinta. Se escuchó un llanto breve, ahogado. Nos dijeron que era seguro, continuó, que mientras no miráramos dentro, mientras no grabáramos su nombre, estaríamos bien. Un golpe seco resonó en la grabación. Luego, pasos acelerados, gritos apagados, como si vinieran desde muy lejos o desde muy profundo. Quise detener la reproducción otra vez. Nada. El contador de tiempo avanzaba de forma errática. A veces corría rápido, a veces se detenía varios segundos, como si la cinta dudara en seguir. Entonces ocurrió algo que me heló por completo. Escuché el sonido del botón play, no en mis audífonos, en la sala. Había otra grabadora encendiéndose. Miré a mi alrededor. En la esquina, donde antes no había nada, había aparecido una segunda grabadora idéntica a la mía, vieja, metálica, con una cinta girando lentamente. Y de esa salía mi voz. Prueba de sonido. 1, 2. ¿Se escucha? Me levanté de golpe, haciendo caer la silla. Esto no es real, dije en voz alta. Es estrés. Es cansancio. La grabadora respondió. Eso mismo dijiste la primera vez. Me acerqué, temblando. La cinta no tenía etiqueta. No tenía inicio ni fin visibles. Giraba como si no necesitara energía. ¿Qué eres?, pregunté. La cinta se detuvo por un segundo. Luego comenzó a reproducirse al revés. Las voces se mezclaron, masculinas, femeninas, infantiles. Todas decían lo mismo, superpuestas, como un coro mal sincronizado. Escuchar es abrir. Sentí un dolor punzante en los oídos. Me quité los audífonos, pero el sonido no se detuvo. Ahora estaba en el aire, vibrando en las paredes, en el piso, dentro de mi cabeza. Vi imágenes que no eran mías. Un pozo, un pueblo rodeándolo, personas grabando una tras otra, convencidas de que documentar era controlar. No es una entidad, dijo la voz desde la cinta. Es un lugar que aprendió a escuchar. La luz se apagó.
En la oscuridad, el sonido continuó. Sentí que algo se acercaba, arrastrándose lentamente, como si no tuviera prisa, como si supiera que no había salida. Cuando termines de escuchar, susurró mi propia voz, te tocará grabar. La luz regresó de golpe. La segunda grabadora había desaparecido. La cinta original había llegado al final. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Salí corriendo de la sala ignorando los gritos del personal cuando crucé el pasillo. Nadie me siguió. Nadie intentó detenerme. Era como si supieran que ya no había nada que hacer. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el sonido del carrete girando. Cada vez que el mundo quedaba en silencio, una respiración aparecía detrás de mí. Al tercer día, encontré una caja frente a la puerta de mi casa. Dentro había una grabadora vieja y una cinta sin etiqueta. No la he reproducido aún, pero todas las noches, a la misma hora, escucho el clic del botón play, aunque la grabadora esté apagada. Y sé que, cuando finalmente escuche lo que hay en esa cinta, alguien más empezará a escucharme a mí.